Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Saludos cordiales a todos los que están siguiendo la programación por el canal 17 de Tigo Star, por el canal 23 Flow Personal. Bueno, vamos a analizar en este programa el relacionamiento, así muy importante, del presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón. Recuerdan que Perón fue el que devuelve una parte muy importante de los trofeos de guerra del Paraguay tomado por el ejército argentino. Durante la guerra de la Triple Alianza, también el Paraguay le otorgó un asilo político bastante importante a Perón cuando la situación política fue contra su gobierno, tuvo una escalada importante. También quiero saludar a todos los periodistas, especialmente a mis compañeros de Radio Ñandutí, a todos los periodistas del país por la labor que emprenden diariamente de llevar la noticia a todo el pueblo paraguayo y por supuesto la conectividad internacional a través de sus trabajos. Un 26 de abril, pero del año 1845, con el periódico El Paraguayo Independiente, se establece justamente don Carlos Antonio López, que llevaba al frente estos tres objetivos principales. El primero, la independencia, la defensa de la independencia de nuestro país, la independencia de nuestros límites y, por supuesto, la libre navegación de los ríos. Antes que un papel y nada más mero informativo, fue un periódico nacional que defendía la soberanía nacional. Así que a los queridos periodistas en su día, muchísimas felicitaciones. Aquí está David, está Blanca, está Ale, Sergio, así que para todos muchas felicitaciones por el Día del Periodista. Bueno, antes de empezar este programa, quise comunicarme con el investigador, historiador argentino, doctorando en comunicación y en política, el doctor Pablo Vázquez. Él es secretario del instituto tan prestigioso en Argentina, Juan Manuel de Rosas. Y como vamos a hablar de Perón, él es un historiador enfocado, que sabe muchísimo sobre Perón, sobre lo que es el peronismo, la figura de Evita. Me pasó datos importantes justamente que hoy voy a compartir con todos para saber este relacionamiento, cómo se le quería a Eva Perón aquí en Paraguay, y bueno, y todo lo que pasó, todo este proceso de Perón para llegar justamente al exilio. Así que estamos ya en línea con Pablo Vázquez. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Y justamente quise iniciar este programa de hoy contigo, ¿verdad? Para que nos comentes así muy puntualmente, ¿verdad? Por el tema de la televisión, ¿verdad? Quiero que nos expliques para poder entender cuáles fueron los conflictos políticos que llevaron a las Fuerzas Armadas argentinas a levantarse, vamos a decir, contra Perón, cuando justamente en el primer peronismo, inclusive él tuvo mucha recepción por la parte social, incluso las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué Perón terminó exiliado y con ayuda del Paraguay? Al principio hubo un conflicto interno en el marco del segundo gobierno de Perón. Un poco resuelto el tema político en cuanto a que Perón tenía la mayoría electoral en elecciones democráticas desde el año 46, sin hablar del proceso previo. Lo cierto es que los sectores políticos tradicionales en contra del peronismo van a iniciar una fuerte campaña que va a generar intentos de golpes de Estado, con éxitos relativos, ¿no? Nunca tuvieron alguna unión con el resto de la población.
Se va a terminar de unir el sector militar, sobre todo el ejército, porque la Marina era una opositora directa a Perón, cuando desde el gobierno peronista, entre 1954 a 1955, tiene un conflicto con la Iglesia Católica. En realidad, la jerarquía eclesiástica en Argentina en aquel momento, errores por parte de la Iglesia, errores por parte de Perón, hicieron escalar un conflicto innecesario dentro de un movimiento cristiano y humanista que aprovecharon esos sectores antiperonistas y se coaligaron con la Iglesia Católica. Ahí sí que todas las fuerzas antiperonistas se unieron y lograron en el 55 primero avalar un bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio de ese 55 y posteriormente a los 3 meses, 16 de septiembre, iniciar un levantamiento armado por parte de el general Eduardo Lonardi del Ejército en Córdoba, en el centro de la República Argentina, y sea por el levantamiento o sea por que los militares del comando del ejército estaban dudando en iniciar acciones represivas, lo cierto es que Perón opta por ir al exilio. Y ahí sí, el primer país que va a optar para exilarse es el Paraguay, por los lazos de unión y amistad que él siempre tuvo, en particular lo mismo Evita y en general los lazos entre Argentina y el Paraguay. Pablo, Perón tuvo un acercamiento primeramente ya en el gobierno de Higinio Morínigo, luego se consolida la relación de Perón con el Paraguay bajo la presidencia incluso de Federico Chávez, y esto se extiende al periodo de gobierno de Alfredo Stroessner. Sí, un dato más. Con la guerra del Chaco, la Argentina apoya al Paraguay, en parte por intereses propios que tenían la Argentina tenía en el Chaco, los gobiernos de turno, que tenían en el Chaco, y en parte, digo yo, por la vergüenza que ocasionó a la Argentina participar de la guerra de la Triple Alianza. Entonces, como para compensar esa barbarie que la Argentina participó, terminamos nosotros apoyando al Paraguay. Son 2 países hermanos, Bolivia y Paraguay, pero nos decantamos a apoyar al Paraguay. Uno de los nexos entre el ejército paraguayo y el ejército argentino, estamos hablando de los años 30, el gobierno del general Justo en Argentina, con el ministro de Guerra Rodríguez, era un joven mayor, Juan Perón, que ya en el 30-31 había relevado la frontera entre Formosa y Paraguay, y sirvió de nexo al respecto. A partir de ahí le quedó una onda muy fuerte con el Paraguay, y luego lo que vos citaste, ya desde la revolución del 4 de junio del 43, en nuestro país, el gobierno militar de turno estrechó lazos con el Paraguay, y uno de los referentes de esos lazos en común era por aquel entonces coronel Perón. Luego, ya siendo presidente, la secuencia que vos planteaste, la unión con Morínigo, de hecho, creo que te pasé la foto con la condecoración tanto de Perón con Eva, tanto la de Perón con Eva, por la asistencia social que va a brindar al Paraguay a través de la ayuda social y luego Fundación Eva Perón. Luego con Chávez viene a la Argentina, el presidente Chávez, en conmemoración del centenario del fallecimiento del Libertador San Martín. En el palco de honor está Perón, está Eva, después Perón va a desfilar con su famoso caballo pinto, el Mancha, que es como una foto clásica que tenemos en la Argentina. Esa imagen no tengo, Pablo. Esa imagen no tengo. Claro, y el único mandatario que
está junto con Perón es Chávez. Acá tenemos, Y a su Pablo, disculpa sí, la interrupción. Acá tenemos en imagen, ahora porque este programa se transmite en vivo por televisión, sí. la vemos a Evita recibiendo una condecoración por parte del gobierno paraguayo. ¿Podés hablarnos de esa condecoración? Sí, la Orden al Mérito de Paraguay es dado a primeros mandatarios por la acción destacada en materia política, social, de relaciones internacionales, y en este caso le cupo tanto a Perón como a su esposa Eva, y después hubo reciprocidad por parte del gobierno argentino. La idea de Perón en ese momento, en general con los países limítrofes y en particular con el Paraguay, es lograr afianzar un mercado común, lograr me voy a extender en una definición que él dio años después, unos Estados Unidos de América del Sur. Y la idea es que, bueno, podamos tener, así como existía una Unión Europea, él se había proyectado para su segundo gobierno el ABC, Argentina, Brasil y Chile, pero el primer país que va a tener una relación íntima y directa va a ser el Paraguay. Eh, Dentro de eso se detallan, tanto en algunos textos que publiqué como en muchas cosas Sí. que se habla de Perón, el énfasis que él puso en cuanto a la relación con el Paraguay. Más, cuando va al Paraguay y se entrevista con Chávez, ahí Chávez lo nombra no solo ciudadano paraguayo, sino le da el título de general paraguayo. General paraguayo, así mismo. Yendo al exilio, no solo en el Paraguay, sino durante casi 20 años, con el pasaporte que iba Perón, era con el pasaporte paraguayo. Ah, mira, qué dato interesante. Pablo Él iba con querido, el pasaporte paraguayo. Pablo querido, quiero agradecerte públicamente por todos los datos maravillosos, tus artículos eh, sobre Perón, sobre su gobierno, sobre la investigación que hiciste sobre Perón y el relacionamiento con Paraguay, que justamente vamos a estar desarrollando a lo largo de este programa. Las relaciones también con Eva Perón, ¿verdad? Así que quiero agradecerte muchísimo esto, que vamos a salir aprendiendo todos de aquí, gracias a No, tu trabajo de investigación. También quiero enviar un saludo cordial a todos mis colegas historiadores de Argentina, en especial del Instituto Juan Manuel de Rosas. Muchísimas gracias, Pablo, por enseñarnos y por compartir con tus conocimientos a través de todos tus artículos, de todos tus trabajos, bueno, que justamente voy a estar compartiendo con la audiencia hoy. no, por favor, gracias a vos por llamarme en un día muy especial que es el día que ya se hizo la ceremonia Sí, de Francisco. de honor a Francisco, para nosotros en Argentina ¿Cómo y lo el pueblo vivieron en católico muy Argentina? fuerte. Y muy, muy emocionante Seguro. porque vimos desde la ceremonia en Roma, desde muy temprano, por el cambio horario, ya eran las Sí, 5 de la sí. mañana, y después tuvimos la misa en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, también con las autoridades locales, más la feligresía, todos los sacerdotes que estuvieron con Francisco. Así que bueno, es un momento muy emocionante. Ya Francisco es de toda la humanidad Totalmente. y la verdad que nos emociona mucho y ojalá que se siga con su legado. Y aprovecho un segundo, no solo para saludarte y destacar el trabajo de investigación que estás realizando, de historia ya no paraguaya, sino de Suramérica, ¿no? de la región del sur de nuestro continente, sino que aprovecho también para agradecer al pueblo paraguayo porque posterior al 55 dieron cobijo a Perón, le salvaron la vida a Perón, así que eso para el pueblo argentino en general y para el peronismo en particular siempre se los vamos a agradecer. Muchísimas gracias, querido Pablo, por tanto conocimiento, por tu generosidad, compartir tus trabajos de investigación con nosotros. Y bueno, estamos en contacto, Pablo, querido. Así que muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando
porque es importante el estudio de la historia del Río de la Plata, la historia regional, la historia que nos une, de forma, con todo lo que pasó, ¿verdad? Con las cosas positivas, las cosas negativas, finalmente forma parte de nuestra memoria en común. Un abrazo, querido Pablo. Igualmente, un fuerte abrazo, Noé. Así estuvimos en comunicación con el doctor Pablo Vázquez, secretario del Instituto Juan Manuel de Rosas y por supuesto un estudioso de Perón y bueno, y justamente también de la causa rosista, ¿verdad? Y dentro de lo que vendría a ser esta corriente revisionista. Bueno, entonces vamos a empezar. Quiero aclarar que esto que voy a estar compartiendo con todos forma parte del trabajo de investigación de Pablo Adrián Vázquez, con quien tuvimos esta comunicación hace minutos. Bueno, y primeramente me gustaría compartir con ustedes los inicios de la carrera militar de Perón y cómo fue vinculándose con el Paraguay. Pueden hacer sus preguntas al WhatsApp de la radio, me pueden escribir, con mucho gusto voy a estar leyendo al aire sus mensajes al 0994 44 10 20. Bueno, Perón, sus inicios de la carrera militar, creo que tenemos una imagen de Perón con su uniforme de la Fuerza Aérea Argentina. Él siempre utilizaba su insignia de la Fuerza Aérea, aunque empezamos ahora para entender su proceso. Ahí está Perón con su uniforme justamente de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, Perón dice que llega a la presidencia y la llegada a la presidencia de Perón ocasiona como una serie de debates en el plano de la historia. Es decir, dentro de la historiografía empezaron a debatirse la corriente mitrista por un lado, la corriente revisionista, la nueva escuela, que son corrientes que de la historia argentina que normalmente hacen este tipo de debates y bueno, su llegada a la presidencia es como que generó un análisis intelectual de estas tres escuelas, ¿verdad? Pero hablando de la carrera militar de Perón, justamente fue formado en sus años con los textos en la escuela de guerra, ¿verdad? Con los textos de Mitre por un lado. Sabemos que Mitre escribió varios textos de la historia argentina. Yo tengo mis peros con los textos de Mitre, especialmente con su obra Belgrano, que dice algunas mentiras con relación a la historia paraguaya, específicamente a la figura del doctor Francia, por ejemplo. Y bueno, también Perón le estudió a Leven, para brindar aportes. Bueno, Leven es un historiador que se dedica más bien también a una de sus obras a la parte social de la historia argentina, San Martín. Y bueno, comenta el doctor Vázquez que también la emancipación desde el punto de vista de lo que es la estrategia militar en los tiempos de Perón. Ingresó Perón el 6 de marzo, pero del año 1911, como cadete al Colegio Militar de la Nación, donde egresa a los pocos años con el rango de subteniente de infantería, teniendo como destino el regimiento número 12 en la zona de Paraná como Santa Fe, ¿verdad? Y dice que ahí conoció de cerca una situación social, no solo por intermedio de sus camaradas, ¿verdad? Sino también por el contacto que tuvo con las poblaciones locales y bueno, y también los destinos donde a él le tocó servir, ¿verdad? Como Santiago del Estero, Tucumán y Salta. En el año 1925 subió a la categoría, a la jerarquía militar de capitán de infantería y comenzó a prepararse para ser oficial de Estado Mayor. A la par dice que despuntó como escritor, donde él publicó 2 libros específicamente que se recuerda mucho, sobre la moral militar y también sobre la higiene militar. Él realizó obras en estos 2 aspectos, ¿verdad? Y también los temas, abarcaba también temas de campaña con relación al Alto Perú, a las estrategias militares utilizadas por San Martín. Y bueno,
todo este bagaje de estas obras fue abordado por Perón. También en su faceta política intervino en el lado justista. Y como nos había mencionado recién el doctor Vázquez, el golpe militar del 6 de septiembre de 1930 contra el expresidente radical Hipólito Yrigoyen, ¿verdad? Dice, un día después de la revolución, Perón también fue designado secretario privado del nuevo ministro de Guerra, pero por cosas circunstanciales no duró mucho tiempo en ese cargo. El general Uriburu purgó inmediatamente de la administración a todos los elementos projustos en cuyas filas militaba Perón por aquel entonces. Un 28 de octubre dice que el presidente firma un decreto que lo separa del cargo oficialmente y lo nombra profesor de Historia Militar de la Escuela Superior de Guerra. Imagínense, profesor de Historia Militar. Hago esto porque yo también estoy enseñando en el área profesional militar Historia, ¿verdad? Bueno, Perón fue nombrado profesor de Historia Militar. Bueno, antes de asumir su nuevo puesto, dice que alrededor del año 1931, Perón, siendo un capitán relativamente muy joven, ¿verdad?, participó como integrante en una comisión que duró aproximadamente unos 2 meses. Era una comisión para investigar denuncias relacionadas a una suerte de violación de la soberanía, una penetración extranjera en las fronteras del norte de Argentina, y efectivamente, luego de ser nombrado, vamos a seguir la cronología, profesor de Historia Militar, se lo comisiona, ¿verdad?, para resolver un tema de tinte inclusive policial, podríamos decir, que tenía muchas implicancias sociales por lo delicado del tema, y resultó ser que varios peones de la zona chaqueña es como que cometían ciertos maltratos, abusos a mujeres, y bueno, estas mujeres que eran abusadas pertenecían a una tribu indígena. Entonces los hombres de la tribu lo que hicieron es tomar a los culpables, a los que cometieron esos actos de vulnerabilidad contra sus mujeres, y le prendieron fuego a estos abusadores, ¿verdad? Entonces, la misión básicamente de Perón fue investigar el hecho y tratar de restablecer un orden en la situación, ¿verdad? Otra cuestión que sí tenemos que saber nosotros, porque lo que a nosotros nos interesa en el programa de hoy es el relacionamiento de Perón con el Paraguay y cómo se fue consolidando esto, es que cuando seguía teniendo el rango de capitán, debió atender en paralelo esta situación ya que explota la guerra del Chaco, ¿verdad? Lamentablemente este enfrentamiento Paraguay y Bolivia. Pero él se fue más bien a la parte fronteriza, en la zona de Formosa, la zona Jujuy, Formosa-Jujuy, desde abril a julio del año 1931, donde le pasó muchas cosas a Perón en ese momento. Inclusive le dio un ataque, contrajo el paludismo, ¿verdad? Eso lo contrajo en las ciénagas del norte del territorio de Formosa. Dice que no había médicos, que lo único que él tenía consigo, imagínense el paludismo, creo que una de las características es la fiebre muy elevada, chuchos, contracciones musculares, ¿verdad? Y entonces él no tenía médicos y lo único que tenía consigo, dicen sus biógrafos, en este caso el doctor Vázquez nos menciona un frasco de quinina, es lo que tenía Perón. Y bueno, como no tenía una asistencia médica adecuada, se quedó postrado muchísimo tiempo por espacios de varias semanas en Santa Catalina, que es una localidad altipampa jujeña, lindera al límite con Bolivia, ¿verdad? Y bueno, y como no tenía una atención médica buena, todo lo contrario, totalmente deficiente por esta situación, ¿verdad?, es que él tuvo una secuela de una suerte
de ceguera. Tardó, dice que 3 meses en recuperarse efectivamente de esto. Una ceguera parcial, quiero aclarar que fue una no total, sino una ceguera parcial, tuvo avitaminosis, todo lo que conlleva la carencia de medicamentos, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que Perón básicamente recorre esta región, estalla el conflicto Paraguay y Bolivia, nuestra guerra del Chaco, ¿verdad? Y la investigación del doctor Vázquez dice que él, porque obviamente dentro del mundo de la historia hay varios puntos de vista sobre la participación argentina. Si Argentina fue un país neutral, si Argentina apoyó efectivamente al Paraguay, si Argentina, cuáles fueron sus motivos para el apoyo paraguayo. Algunos niegan, dicen que no fue así. Bueno, en la historia siempre hay muchos debates, pero el punto de vista del doctor Vázquez es que sí, que Argentina sí apoyó a Paraguay, que en el año 1933 incluso cierra sus fronteras para suministros, pero que permitió, por otro lado, el ingreso de desertores bolivianos ya hacia al final de la guerra. Y bueno, hace un análisis muy extenso que Bolivia empezaba a recuperarse de su participación militar que fue, no sé, no quiero utilizar la palabra desastrosa, ¿verdad? Vamos a decir deficiente, ¿verdad? En comparación con el manejo militar del lado paraguayo en la guerra. Entonces, dice que fueron los argentinos quienes presionaron para que se firme el armisticio que derivó en una paz que Bolivia decía, no, pero esto es desfavorable para nosotros. Bueno, esto es debatible, ¿verdad? Hay otras, dicen que Argentina porque tenía sus negocios, sus intereses acá. Otros dicen que a nosotros no nos benefició ni el armisticio ni el tratado de paz final después del 38. Bueno, hay muchas cosas que debatir y acá los chacólogos pueden escribirme y con mucho gusto voy a poder leer sus mensajes, ¿verdad? Y bueno, pero lo que sí es que existió una correspondencia entre Eusebio Ayala, nuestro presidente, el embajador de Buenos Aires, Vicente Rivarola, por el año 1932, y dice que, y cuenta aquí el doctor Vázquez, que el ayudante de campo del ministro de Guerra, que el ministro de Guerra argentino, quiero aclarar, ¿verdad? Pero el año 1932, Manuel Rodríguez, había planeado como que el ayudante, no el ministro de Guerra, y el ayudante había planeado provocar una suerte de simulacro que iban a atacar a las tropas argentinas, de modo que haciendo este simulacro, atacando a las tropas argentinas, Argentina iba a tener que entrar al conflicto, ¿verdad? Y bueno, ¿y quién fue el que estaba planificando todo esto para que Argentina se meta al conflicto? Bueno, fue Perón, ¿verdad? Bueno, vamos a ir por favor a una pausa y luego venimos con la parte de la guerra de la Triple Alianza. Estás escuchando El Estridor de las Armas con Noelia Quintana por Ñandutí. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic. Comenzá tu día bien informado. De lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana, Ñandutí Noticias. Ñandutí Noticias te trae toda la información que necesitas para arrancar el día. Principales titulares nacionales e internacionales, portada de los diarios más importantes, pronóstico del tiempo en detalle. Conducen Carlos Duarte y Jessica Martínez, porque la información no para y nosotros tampoco. Te esperamos por Ñandutí y todas nuestras plataformas digitales.
Ñandutí te trae la marca número 1 en el ámbito judicial. El observador de Ñandutí toma el control de tus noches con los detalles que no encontrarás en ningún otro lugar. Carlos Benítez, Perla Silguero y Elvio Franco lideran un análisis único relevando lo que se cuenta y no se cuenta en los pasillos de los tribunales. No te pierdas El Observador de Ñandutí, de lunes a viernes de 20 a 21 horas por Radio Ñandutí 1020 AM, Canal 17 de Tigo, Canal 23 de Flow, Radio en Burucuyá de Pedro Juan Caballero y todas nuestras plataformas digitales. Noelia Quintana por Ñandutí. Bueno, estamos de vuelta analizando el relacionamiento del presidente argentino, Perón, con el Paraguay. Y bueno, nosotros podemos preguntarnos cuándo efectivamente empieza este acercamiento de Perón al Paraguay. Y dice que se da en la revolución del mes de junio del año 1943. Los militares locales argentinos tuvieron una situación interna y específicamente a esa altura, en el caso de Paraguay, lo que hicieron es apoyar al régimen del general Higinio Morínigo. Es decir, Perón tuvo un acercamiento bastante interesante con Morínigo. Sabemos que Morínigo tuvo bastantes conflictos dentro de la política local, el tema de la primavera democrática, la revolución del 47, ¿verdad? Dentro de todo este tema hay que analizar el contexto del oficialismo del poder paraguayo, el Partido Colorado, una parte de las Fuerzas Armadas, la otra facción en contra del Partido Liberal, y bueno, todo este tema. Siempre yo digo que si nosotros miramos la historia local nuestra, ¿verdad? Así nuestras revoluciones, la Argentina siempre estuvo metida en todas nuestras revoluciones, directa o indirectamente en nuestras revoluciones internas, ¿verdad? Bueno, entonces, en el contexto, entonces, el peronismo sale al lado de Morínigo. Eso es lo que finalmente les quiero decir, ¿verdad? En 1946, el presidente paraguayo Morínigo firma con el gobierno argentino un protocolo de amistad en espera, ¿verdad? En espera para luego pasar a un tratado mucho más grande, mucho más importante. Y cuando en el año 1947 estalla esta revolución civil, a uno le llaman guerra civil, en Asunción, bueno, Perón tenía las armas suficientes para orientar un resultado a favor de Morínigo, ¿verdad? Pero dice las investigaciones argentinas y específicamente la del doctor Vázquez, que Perón cuidó mucho su imagen, no quiso exponerse tanto a las acusaciones, para que no tenga estas acusaciones de injerencia y todo esto, ¿verdad? Pero en el fondo Perón no dejó de apoyar a Morínigo por medio de otras vías, dicen, ¿verdad? Entonces, cuando las cañoneras paraguayas, a las que Perón permitió partir del puerto de Buenos Aires, dieron a Morínigo la posibilidad de desbaratar fuerzas rebeldes. Dice que, bueno, Perón tenía su amistad con Morínigo y ahí empieza un relacionamiento más cercano de Perón con Paraguay, ¿verdad? Entonces, esta es la relación entre Argentina y Paraguay durante el primer peronismo, que los argentinos lo dividen así para su estudio. Básicamente fueron relaciones estables, relaciones que fueron consolidándose. Ciertamente se viven golpes internos entre colorados y no podemos dejar de mencionar al presidente Federico Chávez y su asunción al poder. Y bueno, Chávez también le dejamos un poco de lado a Morínigo, hablamos un poco de Chávez y Chávez también tiene su acercamiento a Perón, justamente
por el peso, el tema del relacionamiento argentino, una relación de conveniencia económica a través de bancos, sistemas de transporte, empresas manufactureras, es decir, todo este tema es como que nos vinculaban mucho con la Argentina. Sabemos qué pasó con la economía paraguaya cuando perdimos la guerra contra la Triple Alianza, y por supuesto que los argentinos también pusieron sus negocios, también se apropiaron de tierras paraguayas y básicamente manejaban también el comercio paraguayo, ¿verdad? Y tengo un ejemplo así mínimo, ¿verdad? El tema del trigo, que nosotros, por la zona sur, trigo nosotros teníamos por Villarrica, estoy hablando después de la guerra de la Triple Alianza, por la zona sur, ¿verdad? Por el clima propicio, pero de todas formas teníamos un porcentaje grande que comprar también de Argentina, ¿verdad? Bueno, lo que sí que, pasando un poco de esto, en el periodo de Federico Chávez, sí, efectivamente, el tema de transporte, radios, empresas, ¿verdad? El tema de enviar una misión militar a Paraguay para una misión argentina, misiones militares argentinas. Y Chávez, como mencionó en la entrevista, fue invitado de manera oficial por Perón para que participe en el acto por el centenario del fallecimiento del libertador general Don José de San Martín. Es decir, Chávez fue invitado, ¿verdad? Entonces, el 17 de agosto del año 1950, al punto Chávez tenía tanto vínculo y acercamiento con Perón que compartió el palco tanto con Perón como con Evita y participó del desfile militar donde el presidente Perón desfiló con su caballo Pinto, ¿verdad? Entonces Chávez pronuncia unas palabras para alabar a Perón, como Chávez decía por Perón que él era una suerte de libertador económico. Y a Evita le decía inmortal. Evita, ese era el acercamiento de Federico Chávez, ¿verdad? Y su relacionamiento tanto con Perón como con Evita. Bueno, se sumó a esto, todos conocen la función social de Eva Perón, ¿verdad? Ya es muy recordada dentro de lo que es el peronismo, ¿verdad? Con el trabajo social para la gente más vulnerable, la Liga de Trabajadores, ¿verdad? La Fundación Eva Perón brindó también colaboraciones a Paraguay. En el año 1953, el yate presidencial de Perón llega hasta Asunción, firman un acuerdo de unión económica. Federico Chávez los recibe con todos los honores y es Federico Chávez el que le otorga, porque a veces se suelen confundir, dice que fue Stroessner, no fue Stroessner, fue Federico Chávez el que le otorga la jerarquía a Perón de general paraguayo, ¿verdad? Él ostentaba ese rango, ¿verdad? Militar, general paraguayo. Y dicen que Perón siempre mostraba eso con muchísimo orgullo. Él ostentaba que tenía ese rango militar conseguido por parte de los hermanos paraguayos. Siempre mencionaba eso. Y Chávez también, a su vez, recibe de manos de Perón la medalla de la lealtad peronista. Bueno, entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Y es un datazo para todos los que estudiamos la guerra contra la Triple Alianza. Fue Federico Chávez el que empieza las conversaciones con Perón para la devolución de los trofeos de guerra, ¿verdad? Es decir, no fue Stroessner. Ciertamente se recibe en el periodo de Alfredo Stroessner, pero el que empezó, el que instaló este pedido fue Federico Chávez. Eso es algo que hay que aclarar, ¿verdad? Entonces, le plantea esta idea a Perón, que se concreta luego, ¿verdad? En el 54,
la devolución de los trofeos de guerra de la Triple Alianza, y que en un principio estaba pactado para que la entrega sea el 14 de mayo del año 1954, porque nosotros tenemos nuestras festividades patrias el 14 y 15 de mayo, ¿verdad? Es nuestra gran fiesta nacional. Bueno, pero ¿qué pasó? Lo que siempre pasa en Paraguay, pasaba mucho en esos tiempos, un golpe de Estado, derrocan a Federico Chávez y bueno, Perón decide, dice, bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa en Paraguay, que las cuestiones se normalicen en Paraguay, después vemos cómo hacemos el tema de la devolución de los trofeos. Pero Perón, lo importante es que Perón no estaba reacio a la devolución de nuestro patrimonio histórico, porque finalmente, aunque sean trofeos de guerra, de cañones, mobiliarios, inclusive les quiero comentar que los muebles de Madame Lynch, por ejemplo, bueno, fueron por varias partes, pero la cantidad más importante estaba en La Rioja, Argentina. Y Menem, estoy hablando de Menem cuando no Menem presidente argentino, sino Menem político, que tenía una suerte, el gobernador de La Rioja, fue Menem el que dice, bueno, estos muebles de Madame Lynch tienen que ser devueltos al Paraguay, ¿verdad? Bueno, pero es para recordarnos más, ¿verdad?, cómo en nuestro país en la guerra de la Triple Alianza fue así vilmente saqueado, fue una guerra, siempre lo voy a sostener, una guerra de rapiña, nada que ver lo que dicen alguna historiografía pro aliados, que fue una guerra de civilización, nada, fue una guerra de exterminio, fue una guerra de quita territorial y por supuesto de rapiña en todos los niveles que se pueda rapiñar un Estado. Bueno, entonces Perón aguardaba esta normalización de la situación política local nuestra, pero en ningún momento él estuvo reacio a no devolver. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver muy positivo en el presidente argentino. Y lamentablemente hoy estamos en el 2025 y no logramos que el Brasil tenga este gesto de hermandad con nosotros. Obviamente hay muchas cosas que nosotros ya no vamos a poder recuperar, porque siempre me dicen, profesora, ¿vamos a poder recuperar tierras? No, definitivamente no, pero lo consiguieron por medio de una ocupación militar y aún así no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cesión territorial fue firmada por paraguayos serviles, por supuesto, a los intereses geopolíticos de la región, pero lo hicieron. ¿Cómo nosotros vamos a poder recuperar? Es casi una cuestión inviable. Pero lo que sí no es inviable es recuperar nuestro patrimonio material histórico. Eso sí lo podemos hacer. Y primeramente nosotros desde nuestra política local deberíamos de plantear esta conversación de una forma, por supuesto, diplomática, con acciones políticas necesarias, con una estrategia bastante clara y solicitar esta devolución del Brasil. Y ojalá en algún momento se pueda concretar esto, así como también en un momento determinado lo devuelve Uruguay y en otro momento a través del gobierno de Perón, Argentina. Bueno, entonces en el mes de julio las relaciones con Paraguay se estrechaban. También la situación interna estaba un poco más calmada después del golpe. Y un avión de la Marina Argentina traslada a Buenos Aires a un grupo de lisiados de la guerra del Chaco. Todos los recursos de la Fundación Eva Perón también son puestos a disposición de los sobrevivientes. Y también se dio un mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación Argentina, elevando al Parlamento el proyecto de ley sobre la devolución de las reliquias históricas, armas, insignias, obtenidas en la guerra que nos exterminó a nosotros, ¿verdad? Y obviamente es una guerra que enlutó a la historia de la región sudamericana, ¿verdad? Fue una guerra muy,
muy violenta, muy sangrienta, ¿verdad? Entonces plantearon esto. Y allí se informó las causas políticas que llevaron a la guerra a paraguayos, argentinos, que fueron ajenas, dice, a su auténtica vocación americanista. Eso lo planteaban los argentinos. Entre ambas naciones ligadas por la comunidad de sus orígenes, de sus tradiciones, identificadas en el ideal de un destino, de una concordia, de paz, de grandeza, no deben imponerse por más tiempo los símbolos materiales de sucesos felizmente abolidos para siempre. El Poder Ejecutivo está persuadido, decía, de que la devolución a la República del Paraguay de estas armas, de estas insignias, coinciden en forma total con los ideales argentinos expuestos en el presente mensaje y abriga el convencimiento de que este gesto habrá de borrar el recuerdo de una era de dolor, secuela de un pasado que ya solo pertenece al ámbito de la historia. Eso decía justamente el gobierno de Perón en un mensaje para nosotros los paraguayos, y como esta apertura y este reconocimiento de estas acciones lamentables contra un gobierno hermano, contra un país hermano, ¿verdad? Entonces el presidente argentino llega hasta Asunción el 14 de agosto del año 1954 y es recibido por el presidente de aquel momento, el general Alfredo Stroessner. Siempre digo una cosa, es decir, dentro de la historia, nosotros los profesionales, los historiadores, tenemos que contar esta situación. Bueno, le tocó a Stroessner recibir, bueno, le tocó a Stroessner. Es decir, no podemos tapar un hecho histórico por no tener coincidencias políticas con el general Stroessner. Es decir, la historia tiene que ser totalmente objetiva y neutral. Entonces, bueno, le tocó a Stroessner recibir en un acto oficial los trofeos y hay que mencionarlo. Es decir, no lo podemos tapar. Por eso es que hay ocasiones en que yo siempre miro las acciones de algunos hombres que están en decisión, que quieren borrar con ciertos gestos a la historia paraguaya. Y tenemos nosotros grandes hombres y también tenemos hombres con deficiencias, ¿verdad? Pero igual forma parte de la historia. Igual tenemos que hablar, igual tenemos que analizar, ¿verdad? Y bueno, estos trofeos fueron transportados por 2 naves de la Armada y tras depositar ambos mandatarios una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes, se dirigen al puerto donde fueron desembarcados, ¿verdad?, los trofeos que se trasladan en 2 blindados. Imaginen lo que habrá sido eso allá por el año 1954, ver estos símbolos nuestros, ver nuestros símbolos que no solamente el tema de lo material, sino que representan la defensa del pueblo paraguayo, un pueblo sufrido, un pueblo que murió en pos de la lucha de su soberanía, de su independencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de independencia no estamos hablando de una cuestión aérea o que no palpable, ¿verdad? Estamos hablando de la independencia de la vida, del bienestar de la familia, del respeto al Estado paraguayo. Por eso son tan importantes nuestras reliquias históricas, nuestro patrimonio histórico, ¿verdad? Entonces se realiza un desfile que es acompañado por ambos jefes de Estado, por un lado Perón, por el otro lado Stroessner, junto a efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, y del Regimiento acá verá, Perón expresó: agradezco a Dios que me sea permitido en este día llegar hasta aquí, no como portador, sino como un hombre que viene a rendir homenaje al Paraguay.
un homenaje que en estas circunstancias tengo el insigne honor de rendir en el nombre sagrado de el mariscal. Bueno, le tenemos a la... ¿Sí? Perfecto. Llámenle, por favor. Vamos a hablar un ratito con ella. La doctora Gloria Rubín nos va a dar un aporte importante de lo que fue Perón, ¿verdad? Y por supuesto que nos gustaría escuchar a la doctora si podemos comunicarnos con ella, por favor, ¿verdad? Entonces decía él que venía a rendir un homenaje a Paraguay. Imagínense que el presidente argentino diga eso, ¿verdad? Que venga a rendir homenaje a esos hombres que dieron la vida por nuestra patria. Y dice, un homenaje que en estas circunstancias tengo el insigne honor de rendir en el nombre sagrado del mariscal Francisco Solano López. Por lo menos yo como historiadora tengo un respeto profundo a este tema, ¿verdad? Porque Perón no lo trataba de forma de calumnia a López, de tirano y nada por el estilo. Ya la tenemos en comunicación, ¿sí? Muchas gracias. Buenas tardes, querida doctora Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, como siempre, mirándote, escuchándote y aprendiendo contigo. Muchísimas gracias, querida doctora. Doctora, ¿qué podés contarnos sobre Perón? Bueno, vos dijiste algo importante, no sé si es importante, pero es anecdótico. Cuando él venía en esa cañonera, cuando él estaba ahí, viniendo al Paraguay, ya refugiado, huyendo de su país, estaba como soldado, como marinero, José Olite. No sé si te dice algo ese nombre. José Olite era un actor de teatro cómico. Sí, justamente te iba a mencionar si no quería equivocarme, ¿verdad? Pero el comediante te iba a preguntar, doctora. Sí, era un comediante, un actor cómico, el padre de de las dos chicas Olites que son profesionales, periodistas también. Así es, sí. Nuestras colegas. Bueno, y él le contaba a Humberto que dice que él tocaba la guitarra y un día le dijo, le llamó Perón y le dijo si le podía cantar cosas en guaraní, polcas y nuestra música paraguaya, sí. Música paraguaya, pero en guaraní. En guaraní quería escuchar, Perón. Entonces dice que él, antes de comenzar a tocar la guitarra, ejecutar la guitarra, dijo un chiste en guaraní y todos los otros marineros se rieron. Y le dijo, ¿qué dijiste? Le dijo Perón. Sí. Y le tradujo al castellano. ¿Y qué le dijo, doctora? ¿No sabes qué le dijo? No sé el chiste. No sabemos el chiste, qué pena. Pero dice que le dijo, pero Perón le dijo, bueno, desde ahora te vas a sentar aquí a mi lado por lo menos 2 horas por día y me vas a contar todos los chistes que contaba tu compañero guaraní, me vas a hacer en castellano. Y desde ese momento José Olite se convirtió en el compañero de viaje y de exilio del general Juan Perón. Imagínate eso, de verdad, y también se inclinó a la comedia, ¿verdad? Que también es todo un arte, doctora. ¿Verdad? Así mismo. Sí, cuando él era jovencito, era en edad de estar haciendo el servicio militar. Y bueno, y viste que él también vino acá, Perón vino a vivir en la casa de un señor muy acaudalado, que yo no me acuerdo ahora el nombre, donde él se hospedó una vez que llegó a Asunción. Y esa casa siempre fue histórica porque no sé si ya dijiste eso. No, todavía no, doctora. Estoy justamente en la parte de la entrega de los trofeos. Ahí me quedé. Ah, bueno. Porque sí, él en realidad fue muy caballero con nosotros, con los paraguayos y paraguayas, al devolver esos trofeos. Yo creo que Paraguay siempre tiene que recordarle con respeto al general Juan Perón. Así mismo, doctora, y el homenaje que hizo llegar por medio de este gesto a todo nuestro pueblo en defensa en aquella guerra tan tremenda, ¿verdad? Y fue uno de los primeros en reconocer que 3 contra 1 no era fácil.
No, pues para nada, ¿verdad? Es decir, en el mundo militar jamás en la parte táctica va a ser fácil aguantar 3 poderes contra uno, ¿verdad? Es decir, siempre es complicado. Y Perón era un estudioso de la teoría militar y lo expresaba muy bien. Gracias, y te escucho como siempre y como te dije al comienzo, aprendo en cada programa tuyo. Muchísimas gracias, querida doctora. Felicidades por el Día del Periodista Paraguayo y de la periodista, por supuesto, sos una gran comunicadora, así que espero que hayas recibido muchos saludos merecidos como profesional que sos. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Un abrazo, doctora. Bueno, entonces, imagínense estas palabras que a mí me emocionan mucho reproducir, ¿verdad? Que un Estado en un momento determinado beligerante, enemigo, y que a futuro un gobernante de ese país, un presidente, diga que llegó el día y que él no estaba aquí como un portador, sino como un hombre que viene a rendir homenaje al Paraguay, un homenaje que en estas circunstancias tengo el insigne honor de rendir en el nombre sagrado del mariscal Francisco Solano López, homenaje que hago llegar en nombre del pueblo argentino a esta patria tan respetable para nosotros y tan querida. Así es que, queridos amigos, por supuesto que hay mucho más que contar sobre el general Perón. Me faltó el tiempo para hablar sobre el tema de su exilio. En algún momento lo vamos a analizar, lo vamos a tocar, el tema jurídico de la extraterritorialidad, cuando se habla de pasar un asilo a una embarcación, por ejemplo, ¿verdad? Que es un tema inclusive geopolítico bastante interesante. El Paraguay, desde la época del doctor Francia, siempre ha brindado asilos políticos a hombres que lo han necesitado, ¿verdad? Por su lucha, por sus ideales políticos. El Paraguay está caracterizado en respetar y en brindar ese derecho que hoy es un derecho inclusive internacional público. Bueno, terminamos aquí este programa, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias a todos por la compañía de cada sábado. Este programa se repite mañana al mediodía a las 12 en punto por los canales 17, Tigo Star, 23, Flow, Personal. Y bueno, estamos en contacto. Un abrazo a todos y nos encontramos el próximo sábado aquí con más historia. Hasta luego. Esto fue El Estridor